Mi nombre es Ana Martínez y durante los últimos 12 años he mantenido el secreto militar más grande de mi vida. Para mi familia, soy simplemente la hermana menor que nunca pudo superar su obsesión con los uniformes. Lo que no saben es que esa obsesión me convirtió en la coronel más joven en la historia del Ejército Nacional y directora de operaciones especiales más condecorada del país. Todo comenzó cuando decidí enlistarme en el ejército a los 18 años, una decisión que mi familia consideró una pérdida total de tiempo. Mi padre trabajaba como contador en una empresa de construcción, mi madre era secretaria en una escuela primaria, y mi hermano mayor Carlos había seguido el camino sensato estudiando administración de empresas. Ana está perdiendo el tiempo jugando a los soldaditos, repetía Carlos durante cada reunión familiar. Debería estudiar algo útil como yo. Lo que Carlos y el resto de mi familia nunca entendieron fue que mi carrera militar no era un juego. Desde el primer día en la academia, demostré aptitudes excepcionales para estrategia, liderazgo y operaciones tácticas. Mis superiores notaron inmediatamente que tenía algo especial. Soldado Martínez, me había dicho el general Herrera durante mi primer año, rara vez veo este nivel de instinto táctico en reclutas. Tiene potencial para llegar muy lejos. Durante los siguientes años, trabajé incansablemente para destacar. Completé entrenamientos especializados en Estados Unidos, estudié estrategia militar avanzada en España, dominé técnicas de combate urbano en Israel. Mi expediente militar crecía con condecoraciones y reconocimientos, pero para mi familia seguía siendo simplemente Ana jugando a la guerra. Mi ascenso fue meteórico pero silencioso. A los 25 años era capitana, comandando operaciones antinarcóticos en la frontera. A los 28, mayor a cargo de la División de Inteligencia Táctica. Y hace 2 años, a los 30, me convertí en la coronel más joven en la historia militar del país, dirigiendo el Departamento de Operaciones Especiales. El problema era que mi trabajo requería absoluta discreción. Las operaciones que dirigía eran clasificadas, los éxitos que lograba no podían ser publicitados, y mi verdadero rango era información que podía comprometer la seguridad nacional si se filtraba. Para efectos civiles, mantenía el perfil de una simple empleada administrativa del Ministerio de Defensa. Durante este crecimiento profesional, las cenas familiares dominicales se habían convertido en mi tortura semanal. Carlos había ascendido a gerente regional en su empresa y no perdía oportunidad de recordarme que él había elegido el camino correcto. La mañana del domingo que cambiaría todo, estaba revisando reportes clasificados sobre una operación antiterrorista que había dirigido la semana anterior. Habíamos desarticulado una célula que planeaba ataques en 3 ciudades principales. El presidente me había enviado una felicitación personal, pero esa información permanecería secreta durante años. Coronel Martínez, me escribió mi asistente militar. El Pentágono confirmó su participación en el Simposio de Estrategia Internacional. También llegó la invitación oficial para dirigir la nueva Academia de Oficiales. Cerré los documentos clasificados con cuidado. Sabía que tendría que irme temprano de la cena familiar para una reunión de emergencia con generales sobre una situación en desarrollo en la frontera sur, pero había prometido a mi madre hacer al menos una aparición. La casa familiar olía a pozole y tortillas recién hechas cuando llegué. Carlos ya estaba allí con su esposa Linda y sus 2 hijos, claramente aprovechando la reunión para presumir sus recientes logros profesionales. Ana, me saludó mi madre con su cariño habitual. ¿Cómo va tu trabajo en el ministerio? Muy bien, mamá. Bastante ocupada con proyectos importantes. Carlos alzó la voz desde la sala donde estaba sirviendo cerveza. ¿Proyectos importantes? ¿Cómo archivar documentos militares? Linda se rió, siguiendo la rutina establecida. Al menos tiene trabajo estable, aunque sea de oficinista. Durante la cena, la conversación giró, como siempre, alrededor de los logros de Carlos. Había cerrado un contrato millonario para su empresa, había recibido un bono sustancial, y acababa de comprar una casa nueva en una zona exclusiva. ¿Y tú, Ana?, preguntó mi padre cortando su pozole. ¿Algún logro importante este año? ¿Te dieron algún ascenso en tu oficinita? Algunas responsabilidades nuevas, respondí vagamente. Nada extraordinario. Carlos soltó una carcajada. Responsabilidades nuevas. Seguramente te pusieron a cargo de más archiveros. O tal vez la nombraron jefa de fotocopias,
añadió Linda, causando más risas alrededor de la mesa. Tomé un sorbo de agua, sintiendo la familiar tensión que acompañaba estas reuniones. Mi familia medía el éxito exclusivamente en términos de ingresos visibles y reconocimiento social inmediato. Miren, continuó Carlos, claramente disfrutando la atención, yo respeto que Ana quiera servir al país, pero hay que ser realista. A los 30 años, yo ya tengo casa propia, auto del año, empleados bajo mi mando. Ana sigue viviendo en su apartamento de renta, tomando el transporte público. Mi hermano no sabía que mi apartamento de renta era en realidad una propiedad del gobierno asignada a oficiales de alto rango por seguridad, y que mi transporte público era frecuentemente un helicóptero militar o vehículos blindados dependiendo de la misión. Es importante tener ambiciones realistas, sentenció mi padre con la sabiduría patriarcal que había desarrollado durante años. No todos podemos ser líderes. Exacto, Carlos se animó. Ana, ya es hora de que dejes las fantasías militares y busques algo serio. Yo podría conseguirte trabajo en mi empresa. Nada muy alto, pero al menos sería un comienzo. La condescendencia en su voz me resultó familiar. Durante años había soportado estos comentarios, eligiendo el silencio sobre revelar información que podría comprometerme profesionalmente. Sigues viviendo de fantasías militares, declaró Carlos con una sonrisa que rayaba en la crueldad. Nunca serás nada en esa burocracia. Los militares importantes son hombres con conexiones políticas, no mujercitas que juegan a ser soldados. Linda asintió con entusiasmo. Carlos tiene razón. Deberías pensar en establecerte. Conseguir un marido con buena posición, dejar esos juegos de guerra. El silencio que siguió fue tenso. Mis padres parecían incómodos pero no intervinieron. Carlos esperaba claramente algún tipo de respuesta defensiva de mi parte. Nunca serás nada, repitieron mis hermanos y cuñada al unísono, como si fuera un mantra familiar establecido. Tienes razón, respondí tranquilamente. Es difícil destacar en el mundo militar. Mi respuesta pareció satisfacerlos. Carlos se giró hacia mis padres para continuar hablando sobre sus planes de expansión comercial, claramente sintiendo que había establecido su punto. Fue en ese momento cuando mi teléfono militar sonó con el tono de emergencia nacional. Solo había 5 personas en el país autorizadas para usar ese código de llamada. Disculpen, murmuré levantándome. Tengo que tomar esta llamada. ¿Ves? Le susurró Carlos a Linda lo suficientemente alto para que yo escuchara. Siempre fingiendo que su trabajo es importante. Salí al jardín y respondí la llamada. Coronel Martínez. La voz del general supremo era inconfundible. Necesitamos que se presente inmediatamente en la base. Tenemos una situación crítica en la frontera. En camino, general. ¿Qué nivel de alerta? Código rojo. Su equipo de operaciones especiales está esperando órdenes. La seguridad nacional está en riesgo. Regresé al comedor donde mi familia continuaba la cena como si nada hubiera pasado. Tengo que irme, anuncié. Surgió algo urgente en el trabajo. ¿Ves? Carlos se dirigió a mis padres. Ni siquiera puede mantener un trabajo de oficina sin que la llamen en domingo. Seguramente se le olvidó archivar algo importante. Las risas me siguieron hasta la puerta. A la mañana siguiente, después de dirigir una operación exitosa que había evitado un ataque terrorista coordenado, recibí una llamada inesperada de mi madre. Ana, su voz sonaba confundida. ¿Podrías venir a la oficina de tu papá? Hay un señor muy importante que quiere conocerte. ¿Un señor importante? Dice que es el jefe de jefes de la empresa donde trabaja papá. Llegó en una camioneta del gobierno con escoltas. Mi corazón se aceleró. El único jefe de jefes con escoltas gubernamentales que conocía era el general Herrera, quien resultaba ser el nuevo director del consorcio de empresas de construcción que había obtenido el contrato para infraestructura militar. Llegué a la oficina de mi padre para encontrar a toda la familia reunida en la sala de juntas. Carlos estaba nervioso, visiblemente intimidado por la presencia de escoltas militares en el pasillo. ¿Qué está pasando?, me preguntó mi padre en voz baja. Este general dice que te conoce. Debe ser algo relacionado con mi trabajo, respondí vagamente. El general Herrera entró a la sala con su característica presencia imponente. Su uniforme estaba impecablemente planchado,
Sus condecoraciones brillaban bajo las luces fluorescentes. Buenos días, Coronel Martínez, me saludó con una reverencia militar perfecta. Espero no haber interrumpido su tiempo familiar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos dejó caer literalmente su tenedor, el sonido metálico resonando en la sala. Coronel, murmuró mi madre, su voz apenas audible. Coronel Martínez dirige nuestro departamento de operaciones especiales más exitoso, explicó el general dirigiéndose a mi familia estupefacta. La operación que dirigió anoche salvó potencialmente miles de vidas. Linda se aferró al brazo de Carlos, claramente tratando de procesar la información. Necesitaba hablar con usted sobre la nueva Academia de Oficiales, continuó el general. El presidente confirmó su nombramiento como directora fundadora. También quería felicitarla personalmente por la medalla al valor que recibirá la próxima semana. Con calma, saqué mi identificación militar completa de mi bolso y la coloqué sobre la mesa de juntas. La credencial mostraba mi rango completo, mis clearances de seguridad, y las insignias de comando especial. Medalla al valor, tartamudeó Carlos, su rostro perdiendo todo color. Por dirigir la operación antiterrorista de anoche, expliqué pacientemente. Fue clasificada hasta esta mañana. El general añadió, la coronel Martínez es la oficial más condecorada de su generación. Su trabajo en inteligencia táctica ha sido fundamental para la seguridad nacional durante los últimos 5 años. Mi padre se levantó lentamente de su silla, mirándome como si me viera por primera vez. Pero dijiste que trabajabas en administración. Trabajo en administración, confirmé. Administro operaciones militares clasificadas. Mi verdadero trabajo requiere absoluta discreción. El general consultó su reloj militar. Coronel, el helicóptero la está esperando. La reunión con el gabinete de seguridad es en 1 hora. ¿Helicóptero?, repitió Linda débilmente. El transporte estándar para oficiales de su nivel, explicó el general. Especialmente cuando se trata de asuntos de seguridad nacional. Mientras recogía mis cosas, Carlos intentó recuperar la compostura. Ana, yo, no sabía qué. Lo sé, Carlos. Mi trabajo requiere que muy pocas personas conozcan los detalles. El general se dirigió a mi familia antes de retirarse. Damas y caballeros, su hija y hermana es una heroína nacional. Su trabajo protege a millones de mexicanos que nunca conocerán su nombre. Los siguientes días fueron transformadores para mi relación familiar. La noticia sobre mi verdadero rango se filtró gradualmente por sus círculos sociales, generando una mezcla de asombro y orgullo tardío. Una semana después, durante la ceremonia donde recibí la medalla al valor de manos del presidente, mi familia estaba en primera fila. Carlos lucía visiblemente emocionado, aplaudiendo cuando el presidente describía la operación que había dirigido. Su hija ejemplifica el más alto nivel de servicio a la patria, había dicho el presidente durante la ceremonia. Su liderazgo y valentía han salvado innumerables vidas. Esa noche, durante la cena familiar que siguió a la ceremonia, Carlos tomó la palabra con inusual humildad. Quiero disculparme públicamente con mi hermana, anunció, su voz temblando ligeramente. Durante años la subestimé porque no entendía la importancia de su trabajo. Ana no solo es una militar excepcional, es una protectora de la nación. Miré alrededor de la mesa, viendo las caras de mi familia, ahora llenas de respeto genuino y comprensión. Gracias, Carlos. Pero mi trabajo es proteger, no recibir reconocimiento. Linda añadió tímidamente, ¿podrías explicarnos qué es exactamente lo que haces? Queremos entender. Pasé la siguiente hora explicando, dentro de los límites de seguridad permitidos, el funcionamiento de las operaciones especiales, las técnicas de inteligencia que habíamos desarrollado, el impacto de nuestro trabajo en la estabilidad nacional. Por primera vez, vi genuino interés y admiración en sus ojos. Mi padre, que había permanecido silencioso durante la explicación, finalmente habló. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Siempre lo estuve, solo que no sabía cómo expresarlo. 3 meses después, inauguré la Academia Nacional de Oficiales Especiales, la primera institución de su tipo dirigida por una mujer en la historia militar del país. Mi familia estaba presente, Carlos ahora orgulloso de contar a cualquiera que escuchara sobre los logros de su hermana. Durante la ceremonia inaugural,
el ministro de Defensa me presentó ante los medios nacionales. La coronel Martínez representa el futuro del liderazgo militar mexicano. Su visión estratégica y dedicación han redefinido nuestras capacidades operativas. 6 meses después, recibí mi promoción a general de brigada, convirtiéndome en la mujer más joven en alcanzar ese rango en toda América Latina. La ceremonia fue transmitida nacionalmente, y mi historia apareció en las portadas de revistas militares internacionales. Esa noche, Carlos me llamó desde su oficina. Ana, su voz sonaba llena de emoción. Acabo de ver las noticias. General de brigada, no puedo creer que mi hermana pequeña esté haciendo historia. Gracias, Carlos. Aunque técnicamente, ahora soy tu hermana pequeña la general. Se rió, una risa genuina llena de orgullo. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que durante todos estos años estuve viviendo con una heroína nacional y era demasiado tonto para darme cuenta. Años después, cuando escribo mis memorias desde mi oficina en el Pentágono mexicano, recuerdo aquella cena familiar donde me dijeron que nunca sería nada. No por resentimiento, sino porque me enseñó que el verdadero valor no viene del reconocimiento externo, sino del deber cumplido en silencio. A veces las batallas más importantes se libran en las sombras, protegiendo a quienes nunca sabrán que estuvimos allí. Y a veces, la mayor fortaleza es permitir que otros subestimen tu poder hasta que ya es demasiado tarde para que importen sus opiniones. Al final, los uniformes no hacen a los soldados. Los soldados honran a los uniformes con su servicio.